La muerte de Larisa, de 4 años, y Elisa, de 2, se investiga como un crimen de violencia vicaria. Su padre presuntamente las mató y después se suicidó. A última hora del día de ayer se activaron los servicios de emergencia ante una circunstancia, ante unos hechos que podían determinar, como finalmente se confirmó, 3 personas que han fallecido. La madre de las pequeñas había denunciado al padre por malos tratos. El juicio se iba a celebrar el 10 de abril. Ella estaba dentro del sistema de protección Biogen y él tenía vigente una orden de alejamiento de 500 metros que no afectaba a sus hijas. Con ellas se mantenía un régimen de visitas. No puedo saber qué es lo que ha fallado, ¿no? Nos tiene que servir para analizar un poco las circunstancias y ver cómo mejorar nuestros sistemas, ¿no? Los padres habían estado tiempo usando un punto de encuentro para el intercambio de las menores. Ya no lo utilizaban, la madre pidió no hacerlo y el juzgado dio el visto bueno. Ayer ese intercambio nunca se produjo. Su madre, al ver que las niñas no llegaban, fue a buscarlas. Lo cuenta el dueño del bar donde trabaja. Oye, José, me tenía que haber entregado hace como más de 2 horas mi exmarido, las niñas no han llegado. No me ha cogido el teléfono en todo el día. Él vivía en Albolodui, donde se ha producido el crimen. Ella se Nabla, a pocos kilómetros. Ella vino de Granada, que estaba en una casa de acogida, y se instaló en mi casa. Esta mañana esa localidad ha guardado un minuto de silencio y se han decretado 3 días de luto. Ante un proceso penal por violencia de género, la ley insta desde hace unos años al juez a suspender las visitas entre el agresor y los hijos. Es la norma general, aunque se prevén algunas excepciones. Solamente continuar con el régimen de visitas cuando hay determinadas garantías de que no va a haber ningún peligro para sus hijos e hijas. En estos casos, la justicia debe ordenar las medidas necesarias para garantizar esa seguridad con el apoyo de la policía. Esta es la teoría, porque las expertas denuncian que lo que debería ser puntual no lo es tanto. Se sigue concediendo porque desgraciadamente en algunos casos todavía persiste el concepto, el ideal que venimos denunciando desde hace mucho tiempo de que un maltratador no tiene por qué ser mal padre. Además, la aplicación de la ley enfrenta problemas particulares. A menudo, nos cuentan, las víctimas no son plenamente conscientes del riesgo. El miedo a veces la nubla, las amenazas por parte del agresor también la hacen permanecer bloqueada. Si se adoptan unas medidas de protección, tienen que seguirlas. Hay organizaciones que reclaman un plan de acción estatal para mejorar la detección de posibles casos de violencia vicaria y agilizar los protocolos de respuesta. Desde que empezaron a contabilizarse estos casos, en 2013, 54 menores de edad han sido asesinados. Empiezan los mensajes electorales del partido que ahora gobierna. Salimos a ganar el partido, salimos a ganar estas elecciones porque estamos convencidos que podemos seguir transformando el país. Y del que aspira a hacerlo tras haber sido la fuerza más votada en Cataluña en las generales. Una Cataluña que pase página, con disposición al diálogo y a llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas, ¿no? Y tras días generando expectativas, La semana que viene. Puigdemont anunciará el jueves desde Francia que será el candidato de Junts, algo inconcebible según Vox, que señala directamente al presidente del gobierno. Le vemos algún día al Parlamento de Cataluña, la culpa solo será de Pedro Sánchez. Es que es inaceptable. Y el PP pone en el mismo saco al PSC, Esquerra y Junts y pide a los catalanes que no confíen en ellos. Porque son 3 patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional. Aunque él todavía no tiene candidato. En el PP catalán insisten en que Alejandro Fernández es quien tiene el apoyo de las bases. Fernández criticó los contactos de la Dirección Nacional con Junts. Hoy Feijóo ha confirmado que Esteban González Pons fue uno de los interlocutores de Puigdemont. La conducta de Alberto González no sería un mero error, sino algo premeditado y deliberado, según publica el diario.es y El País. Se ha desvelado también que González habría intentado vender vacunas a Costa de Marfil 5 veces más caras de lo que costaban. Hoy la presidenta madrileña se desvincula del caso. Las estrategias de defensa de un particular. Cuando la prensa le pregunta si mantiene que su pareja no cometió ningún delito, a pesar de que él ha reconocido fraude fiscal, Ayuso evita responder. Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Y se defiende atacando, señala a la mujer de Pedro Sánchez. Intentar hacer una tinta de calamar e, insisto, utilizar todos los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. Ayuso sale en defensa de su jefe de gabinete tras publicarse que amenazó a una periodista del diario.es. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Pero la oposición no lo ve así.
Ayuso es una mafia, gobierna como una mafia. Es una corrupta, es una sinvergüenza y es una señora que tiene un jefe de gabinete como Miguel Ángel Rodríguez, que es un matón. Al gobierno le preguntan si debería rebajar el tono con la Comunidad de Madrid. Quien empezó subiendo el tono es quien debe empezar a rebajarlo, y entonces lo rebajaremos los demás, porque aquí cuando el tono ha sido muy alto pero siempre iba en una dirección, nadie se escandalizaba. Desde la Fiscalía insisten que ellos no tienen nada que ver con la filtración de los datos de la investigación. Se lo ha dicho por carta el fiscal general a la presidenta del Colegio de Abogados de Madrid. El apoyo a los trabajadores de dentro, desde fuera, aplausos, pancartas, piquetes y barricadas de los funcionarios en toda Cataluña, pero hoy con despliegue policial para garantizar los accesos. En la prisión de Quatre Camins, algunos han trabajado 24 horas seguidas este fin de semana porque no están garantizados los relevos. Nos cuentan que han vivido momentos de tensión. Correaban las puertas y así estuvimos todo el día conteniendo. Con mucha ansiedad, con muchos nervios. Exigen más seguridad. En 8 años, según el sindicato mayoritario, las agresiones a profesionales penitenciarios han aumentado hasta un 400%. Una persona como yo puede encontrarse en una planta con 50, 60, 70 internos con un walkie y un boli como únicos recursos. En la cárcel de mujeres Badras, las internas están confinadas. Soy formadora del curso de confección y necesito tijeras, descosedores, cúters para cortar los tejidos. No te das cuenta del peligro que corremos hasta que ha pasado este caso con una compañera. La Generalitat advierte de que los 4.000 internos confinados, que son la mitad del total, viven una situación peor que en la pandemia, con suspensión de citas médicas y judiciales. Es una situación que nos preocupa porque afecta a derechos y a la seguridad de internos. De momento, hoy doble plantón de los sindicatos al Departamento de Justicia. No acceden a reunirse si no hay dimisiones. El presidente ruso celebraba su aplastante victoria en su cuartel electoral en el centro de Moscú. Primero con un reducido grupo de voluntarios y jefes de su campaña. Putin agradecía el apoyo recibido. Lo interpreta como una carta blanca para hacer, dice, todo como lo habían planeado. Después, una rueda de prensa con periodistas seleccionados por el Kremlin, la mayoría de medios de países afines, pero también alguno occidental, que le pregunta por la muerte de Navalny. Cualquier muerte es triste, responde Putin, y confirma que antes de su repentino fallecimiento en una cárcel ártica, él había autorizado su intercambio con la condición de que no regresara a Rusia. Sostiene que la protesta mediodía contra Putin no ha tenido mucho efecto. Lo contrario piensa la oposición en el exilio. Dan las gracias a los asistentes por no tener miedo. Reconocen que en algunos colegios no se formaron colas, pero ponen el foco en los que sí. Putin asegura no descartar en el mundo actual un conflicto entre Rusia y la OTAN. Eso nos colocaría, dice, a un paso de la Tercera Guerra Mundial y creo, añade, que a nadie le interesa. Sí, prácticamente desde el principio la Unión Europea les restó toda credibilidad. Hoy el alto representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha dicho que los rusos no tenían ninguna posibilidad real de elección en un ambiente marcado por la represión y por las violaciones de derechos civiles y políticos, y también ha lamentado la ausencia de observadores internacionales independientes. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha calificado de simulacro lo que se ha producido en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Pero es que ya el viernes, días antes, por tanto, de que se abrieran las urnas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, felicitaba irónicamente a Putin por su triunfo arrollador en estas elecciones. Aquí en la Casa Blanca también hemos escuchado comentarios irónicos de los portavoces sobre esa victoria de Putin que todo el mundo daba por hecha. El gobierno de Estados Unidos dice que las elecciones en Rusia no han sido ni libres ni justas, teniendo en cuenta cómo Putin ha encarcelado a opositores o les ha impedido que se presenten contra él. En estos últimos meses, Biden ha llamado a Putin dictador, criminal de guerra. La relación entre los dos países, las dos mayores potencias nucleares, pasa por su peor momento desde la Guerra Fría. El hospital Al-Shifa albergaba a pacientes, médicos y a miles de desplazados. Soldados israelíes han entrado esta madrugada con tanques y francotiradores en busca de supuestos terroristas. Hay decenas de muertos y heridos, según las autoridades gazatíes. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha acusado hoy a Israel de convertir Gaza en la mayor tumba a cielo abierto del mundo.
Pero al menos hay disposición para negociar. Hoy se reanudan las conversaciones de cara a una tregua. Ya está en Qatar una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad. Se va a estudiar una propuesta de varias fases que comenzaría con la liberación de al menos 40 rehenes y un alto el fuego de 6 semanas.